El lado oscuro de la vida nocturna en Japón no se parece a nada que hayas visto. Detrás de las luces de neón, las calles llenas de bares y los distritos donde la diversión nunca duerme, se esconde un mundo donde el entretenimiento, el dinero y la soledad se mezclan en formas que parecen sacadas de una película futurista. En Japón puedes alquilar a una novia, contratar una familia completa para cenar contigo o pagar miles de dólares en una sola noche solo para que alguien te haga sentir importante. Y sí, incluso puedes tener de compañía a una mujer robot diseñada para hablarte y besarte a la orden. Todo esto suena fascinante, pero también inquietante. Es una cultura donde lo tradicional convive con lo más extremo de la modernidad, y donde la frontera entre el placer y la desesperación puede volverse muy delgada. La pregunta es inevitable: ¿estamos viendo el futuro del entretenimiento humano o el reflejo de una soledad que ya se ha convertido en negocio? Para entender cómo nació esta fascinación por el entretenimiento nocturno en Japón hay que remontarnos varios siglos atrás, al origen de una de sus figuras más icónicas, las geishas. Mucha gente, sobre todo fuera de Japón, asocia a las geishas con un tipo de cortesanas o prostitutas de lujo, pero en realidad su papel era completamente distinto. La palabra geisha significa literalmente persona del arte, y su misión era acompañar a los clientes de la alta sociedad con música, canto, danza, poesía y conversación refinada. Eran artistas entrenadas durante años para convertirse en símbolos de sofisticación, y su presencia representaba estatus, elegancia y poder. Las geishas se hicieron populares en el siglo XVII y alcanzaron su máximo esplendor en los años 20, cuando se calcula que había más de 80.000 en todo Japón. Eran admiradas por nobles, comerciantes ricos y hasta samuráis, y su estilo de vida estaba lleno de rituales y disciplina. Vestían elaborados kimonos de seda con múltiples capas, que no solo las hacían ver imponentes, sino que también las distinguían de las cortesanas comunes. Cada movimiento, cada palabra y hasta la manera en que servían el té estaba cuidadosamente ensayada para transmitir elegancia. La idea no era ofrecer placer físico, sino una experiencia de compañía idealizada, donde la cultura, el arte y la belleza se convertían en una especie de espectáculo privado. El entrenamiento para convertirse en geisha empezaba desde niñas. Muchas familias, especialmente las más pobres, entregaban a sus hijas a las casas de geishas para que allí fueran educadas, vestidas y mantenidas hasta llegar a la adultez. Una vez formadas, las jóvenes trabajaban para pagar esa deuda con la casa que las había criado. Eran expertas en conversación, tocaban instrumentos tradicionales como el shamisen, cantaban, bailaban y conocían a fondo las reglas sociales de la etiqueta japonesa. Lejos de la visión occidentalizada, las geishas no tenían la función de ofrecer sexo, sino de mantener la ilusión de un mundo refinado donde el cliente era el centro de la atención y podía escapar de la rutina. Pero como todo en la historia, las geishas también tuvieron su ocaso. Tras la Segunda Guerra Mundial, Japón prohibió la práctica de entregar niñas a las casas de entretenimiento, lo que marcó el principio del fin de la tradición. Con la modernización del país y el crecimiento económico, las nuevas generaciones ya no estaban dispuestas a dedicar toda su vida a convertirse en geishas. Además, las mujeres jóvenes empezaron a tener más oportunidades en otros campos y no necesitaban seguir este camino para sobrevivir. De las 80.000 geishas de principios del siglo XX, hoy apenas sobreviven unas 1.000 en todo Japón, sobre todo en barrios tradicionales de Kioto, como Gion. El declive de las geishas dejó un vacío que fue ocupado por nuevas formas de entretenimiento nocturno. Aunque ya no eran las guardianas de la elegancia, su legado inspiró el nacimiento de los bares de anfitrionas y anfitriones, lugares que, con un enfoque distinto, mantienen la esencia de alquilar compañía por horas. La diferencia es que lo que antes era un arte, ahora se ha convertido en un negocio que mueve millones cada año. Y mientras la figura de la geisha trataba de preservar distancia y sofisticación, los nuevos clubs modernos apelan directamente a la seducción, la adulación y el juego emocional con los clientes. Lo interesante es que, aunque las geishas casi han desaparecido, su sombra todavía está presente en el Japón contemporáneo. Siguen siendo un símbolo cultural, aparecen en películas, festivales y museos, y todavía existen casas de geishas donde se preservan las tradiciones para un público que busca esa conexión con el pasado.
Sin embargo, el rumbo que tomó el entretenimiento nocturno en Japón demuestra cómo un país puede transformar una tradición elegante en un mercado enorme basado en las emociones, la soledad y la necesidad humana de sentirse visto y valorado. Hoy en día, el entretenimiento nocturno en Japón ha evolucionado en algo mucho más directo, comercial y a veces incluso peligroso. La figura que reemplazó en parte a las geisas son las hostes y los hosts. Los hostes bars son lugares donde hombres pagan por la compañía de mujeres jóvenes que los atienden con sonrisas, bebidas y conversaciones llenas de coquetería. En estos bares, el rol de las chicas no es muy distinto al de las geisas en cuanto a compañía, pero con un enfoque más moderno y comercial: servir copas, reír a las bromas, halagar y crear la ilusión de cercanía. Muchas veces, los clientes son hombres de negocios que después de largas horas de trabajo buscan un espacio donde puedan sentirse escuchados y admirados, un lugar que funciona como extensión de sus oficinas, donde cierran tratos, discuten proyectos y, al mismo tiempo, disfrutan de la atención femenina. Pero los hostess bars no son la única cara de este fenómeno. En los host clubs, la dinámica se invierte. Ahora son mujeres quienes pagan para ser atendidas por hombres atractivos, refinados y entrenados para hacerlas sentir únicas. Allí no importa tanto la bebida ni la música, sino la experiencia de sentirse deseada, escuchada y admirada por alguien que parece perfecto. Para algunas clientas, estos hombres se convierten en una especie de novio ideal con el que comparten noches de lujo y halagos interminables. Lo curioso es que no se trata de citas reales, sino de un espectáculo muy bien diseñado para enganchar emocionalmente a las clientas y hacerlas gastar más dinero. El mejor ejemplo de este mundo es Roland, considerado el host más famoso de Japón. Su verdadera identidad es Matsuya Fuyuga y, a sus poco más de 30 años, ha construido un imperio a partir de su carisma. Roland es apodado el rey de los hosts, y no sin razón. Con su estilo impecable, su melena rubia, frases icónicas y una habilidad increíble para seducir emocionalmente, ha logrado que sus clientas gasten millones en una sola noche solo por estar en su compañía. En uno de sus cumpleaños, logró que sus seguidoras gastaran más de 10 millones de yenes en apenas 3 horas, lo que equivale a unos $142,000. Para sus clientas, gastar ese dinero no es un desperdicio, es una manera de demostrarle lealtad y de asegurarse un lugar privilegiado en su atención. Roland no solo construyó fama en los clubs, sino que supo diversificarse. Vive en un lujoso departamento en Tokio, maneja coches deportivos como Porsche y ha expandido su marca a múltiples negocios, museos, salones de belleza, líneas de productos cosméticos, restaurantes e incluso una agencia de entretenimiento. Hoy en día es una celebridad, un ídolo de masas que representa hasta qué punto la figura del host puede alcanzar niveles casi de culto. Pero no todo es glamour. En el lado oscuro de estos clubs abundan historias que muestran el costo humano de esta industria. Uno de los casos más impactantes fue el de Phoenix Luna, un popular host de Shinjuku. Luna era un ídolo para muchas de sus clientas, hasta que una de ellas, obsesionada con él, cruzó la línea entre fantasía y realidad. Se trataba de Yuka Takayako, una clienta que se convirtió en su pareja sentimental. En los primeros días todo parecía un romance de novela, pero en cuestión de semanas la relación se volvió un infierno. Cegada por los celos, Yuka lo atacó violentamente, llegando incluso a quemarlo con un cigarrillo a la entrada de su departamento. Cuando la policía la interrogó, su justificación fue tan simple como perturbadora: lo amaba demasiado. Luna sobrevivió, pero el caso dejó en claro que las emociones en este tipo de relaciones no siempre se pueden controlar y pueden convertirse en tragedia. Otro ejemplo que estremeció al país fue el de Lucy Black, una extranjera que trabajaba como hostess en Japón. Lo que parecía ser una oportunidad para ganar dinero y vivir en un país exótico se convirtió en una pesadilla. Lucy fue asesinada por uno de sus clientes después de meses de trabajar en un club nocturno. El caso mostró que, en ocasiones, quienes ponen su vida en riesgo no son solo los hosts o las hostesses, sino también los propios clientes, atrapados en un juego de obsesión y dependencia que puede salirse de control. Y no hay que irse tan lejos para encontrar ejemplos de explotación extrema. Takuya Akiba, un host de Tokio,
fue acusado de llevar a una clienta a un punto de desesperación tan grande que terminó obligándola a trabajar en un burdel para poder pagar sus deudas. Según los reportes, Akiba la convenció de que le debía más de 10 millones de yenes en gastos acumulados dentro del club, y cuando ella ya no tenía cómo pagar, la coaccionó a prostituirse. Esta historia destapó la otra cara del negocio, la manipulación psicológica y financiera que algunos hosts ejercen sobre sus clientas, aprovechándose de su vulnerabilidad emocional. Es aquí donde se entiende por qué tantos ven la vida nocturna japonesa como un arma de doble filo. Por un lado, ofrece fantasía, compañía y la ilusión de escapar de la rutina. Pero por el otro, es un negocio que puede llevar a la ruina económica, a la obsesión enfermiza y, en casos extremos, a la violencia. En un país donde el trabajo consume gran parte de la vida diaria, la necesidad de tener un espacio donde ser escuchado y sentirse especial es real, y eso hace que miles de personas estén dispuestas a gastar lo que sea necesario para vivir esa ilusión, aunque sepan que no es real. Si lo que hemos visto hasta ahora ya suena extraño, el siguiente nivel del entretenimiento nocturno japonés es aún más desconcertante. Se trata del negocio del renta girlfriend o renta boyfriend. Japón es un país donde la soledad es un problema social real. Millones de personas trabajan tantas horas que simplemente no tienen tiempo ni energía para construir relaciones auténticas. En lugar de buscar vínculos reales, muchos prefieren la salida rápida, pagar por compañía. Las agencias de novias de alquiler ofrecen un catálogo de chicas que los clientes pueden contratar por horas. El precio promedio ronda los 6.000 yenes, aproximadamente $40 por hora, con un mínimo de 2 horas. Durante ese tiempo, la novia puede acompañarte a cenar, pasear por la ciudad, ver una película o simplemente conversar. Lo curioso es que estas citas no incluyen contacto íntimo ni relaciones sexuales, son completamente platónicas. El valor radica en la ilusión de tener a alguien a tu lado, aunque sea solo por unas horas. Muchos usuarios lo justifican diciendo que es más fácil pagar por compañía que enfrentarse al miedo al rechazo en una cita real. Pero este fenómeno no se limita a novios o novias. En Japón, prácticamente todo se puede alquilar. Hay servicios para rentar un amigo que te escuche, un compañero para ir de compras o incluso un familiar entero. La empresa Family Romance es el ejemplo más conocido. Ofrece la posibilidad de alquilar padres, hijos, esposas o cualquier tipo de pariente ficticio que el cliente necesite. Un hombre llamado Nishita, que había perdido a su esposa, contrató a una familia sustituta, una mujer que actuaba como su esposa y una joven como su hija. Ellas lo recibían en su propia casa, cenaban juntos y compartían momentos familiares, todo bajo contrato. El costo, alrededor de 40.000 yenes, unos $370 por sesión. Lo más inquietante es que el cliente incluso puede elegir la apariencia, la edad y hasta la personalidad de su familia alquilada, como si se tratara de personajes de un videojuego hechos a medida. Aunque para algunos esto pueda sonar triste o incluso perturbador, el negocio está en auge porque responde a una necesidad real: combatir la soledad. Sin embargo, psicólogos han advertido que depender de estas relaciones ficticias puede empeorar el aislamiento social, ya que los usuarios dejan de intentar establecer vínculos auténticos con otras personas. Y si eso no fuera suficiente, Japón también ha llevado la experiencia de compañía al terreno tecnológico. En los últimos años han surgido robots diseñados para suplir la ausencia de afecto humano. Un ejemplo es un robot femenino de apenas 38 centímetros de altura, programado para besar a su dueño bajo comando. Pero esto es solo el principio. Modelos más avanzados, como Erika, ya no solo imitan la apariencia humana, sino que pueden mantener conversaciones fluidas, reconocer rostros y mostrar gestos emocionales. Algunos aseguran que Erika es tan realista que cuesta diferenciarla de una persona de carne y hueso. La pregunta es inevitable: ¿qué significa todo esto para la sociedad japonesa? Por un lado, estas soluciones ofrecen compañía a quienes sienten un vacío en sus vidas. Pero, por el otro, reflejan un problema mucho más profundo: el aislamiento emocional de una nación donde el trabajo y la presión social dejan poco espacio para la intimidad. El Japanese Nightlife,
con toda su diversidad, desde las geishas tradicionales hasta los robots que pueden reemplazar una relación, nos muestra tanto lo mejor como lo peor de la búsqueda humana por compañía. Lo que comienza como un escape a la rutina puede terminar en dependencia, explotación o incluso en la pérdida del sentido de lo que significa una relación auténtica. En Japón, la línea entre el entretenimiento, la necesidad emocional y la industria del dinero fácil se ha difuminado. Y lo que queda es un recordatorio inquietante: cuando la soledad se convierte en negocio, la humanidad misma empieza a ser tratada como un producto más en el mercado.